Buena gente, ¿cómo están? Así como lo dice el título del video, me contacté con los chicos con el equipo de Bandai Namco y me contestaron. No tengo el screenshot para mostrarles ahora de lo que les escribí, porque la verdad no pensé que me iban a responder, o menos pensé que la respuesta iba a ser algo que a mí me gustara, entonces no tenía ni idea que iba a armar este video, básicamente. En la pregunta, lo que hice fui conciso, directo, agarré y les puse, eh, no sé, asunto, motivos legales, juego de Digimon, otros, porque encima en la página, vos cuando entras en la página oficial de Bandai, no vas a encontrar el juego de Digimon War 1 porque es algo que ya está pasado el tiempo, ¿no? Es discontinuo. Entonces lo que hice fue entrar, colocar básicamente que yo estoy haciendo un proyecto de un juego usando referencias, únicamente referencias de productos que tienen eh, la propiedad intelectual, los derechos de la IP lo tienen ellos, ¿no? Eh, y bueno, nada. Les pregunté si estaba bien, o sea, si lo estoy haciendo sin fines de lucro, que es la verdad, pero si estaba correcto que siguiera con el proyecto, porque básicamente puedo completarlo, porque estoy haciendo las mecánicas de cero y demás, y ya vi que se pudo. Y bueno, la respuesta de ellos fue la siguiente. Hola Xenocate, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Por motivos legales, Bandai Namco no puede concederte una licencia oficial para utilizar nuestros productos en tus videos. Dicho esto, nos alegra saber que a nuestra comunidad le apasiona hacer videos de nuestros productos, siempre que lo que estés creando entre dentro del uso justo y no esté monetizado. No tenemos intención de eliminarlo. Sin embargo, ten en cuenta que nos reservamos el derecho a iniciar una acción de infracción de los derechos de autor y retirar un video determinado a discreción de nuestro equipo jurídico. Espero que esto responda a tu pregunta. Si hay algo más en lo que podamos ayudarte, no dudes en volver a ponerte en contacto con nosotros. Nuestro equipo está siempre a tu disposición. Que tengas un buen día. Y bueno, en postdata me pusieron que podía responder a este correo electrónico para continuar la conversación. Lo que hice, pero ahora voy con eso. En este mail van a ver que ellos dicen que no me pueden otorgar una licencia. Ya ha habido casos, seguramente, no sé si con Bandai, pero por ejemplo con Sega, de que alguien va y dice estoy haciendo un fan game y nada, ¿qué les parece? ¿Les gusta? ¿Me autorizarían que lo haga oficial? Y lo hicieron, ¿no? Un ejemplo. Eh, Nada, Bandai me dice no te podemos autorizar. Están contentos, sin embargo, están contentos de que la comunidad esté apasionada en hacer videos con sus productos. Algo que ahora van a ver mi respuesta es que ellos hacían como mucho foco en el tema en esto de los videos, porque la verdad es que no estoy solamente haciendo videos, estoy haciendo una demo descargable, todo, o sea, la gente ustedes lo pueden probar y todo, y es algo jugable, es algo que se puede experimentar, entonces me parece que no es solamente un video, pero bueno, ellos habrán entendido así el mail. Y bueno, y después dijeron que tengan en cuenta que se reservan el derecho de iniciar una acción de infracción. O sea, hoy no les molesta. Y dicen que no quieren que monetice con nada de lo que sea sus productos, porque claramente sería para tener problemas. ¿Y qué quiere decir? Que hoy no tengo un inconveniente, porque encima les dejé un enlace con el video con varios videos de este canal de YouTube para que vieran lo que estaba haciendo, para que no piensen que era solamente un mail en onda troleo y cosas así. Nada, me dijeron que no tienen, no tienen problema con que lo que estoy haciendo siempre y cuando no monetice. Y bueno, nada, no estoy monetizando actualmente, no he llegado a la cantidad de suscriptores necesarios en YouTube como para poder monetizar, así que no lo estoy haciendo y nadie ha donado y no creo que eso se vaya a hacer nunca. Por eso es que yo estoy como más o menos tranquilo, ¿no? En ese sentido, contento, tranquilo y con más dudas, porque la respuesta no terminó de cerrarme si estaba bien lo que estábamos haciendo, porque ellos dijeron la palabra video, y video no estamos haciendo solamente. Así que bueno, nada, mi respuesta. Estimados, desde ya muchas gracias por su atención y la pronta respuesta de la misma. Solo quiero aclarar que más allá de que estoy haciendo videos mostrando el progreso, estoy permitiendo a otros usuarios que puedan disfrutar de la experiencia por ellos mismos como si de un nuevo juego se tratase. Si bien esto no genera ninguna monetización, está bien que otros usuarios puedan probarlo.
no habría problema de que finalice el proyecto completándolo con todo su contenido siempre y cuando no genere ganancias con ello. Mil disculpas por la molestia y ya muchas gracias por la atención. Saludos cordiales. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tanto preguntando, no? Acá tengo la respuesta. Me la dieron hoy. Hola de nuevo. Gracias por volver a contactar con nuestro equipo. El equipo de soporte lamentablemente no puede proporcionarte un permiso para crear este contenido. Dicho esto, al tratarse de un juego completo, recomendamos enviar un requisito aquí para poder publicar este contenido. Me dan un enlace que me llegaba a la página de Bandai, que le voy a mostrar. Bueno, después lo mismo, el mensaje final es, si tengo otras preguntas, si quiero responderle. Eso, debe ser parte de la firma de esta persona, Billy, que es del agente de atención al cliente de Bandai. Entro al enlace que me pasaron y nos encontramos con que dice como una invitación, ¿viste? Como la propuesta de volverme su socio. Y hablan de términos ya de negocios, de business, de money, de dinero. Convertir tus conceptos, dale a tus conceptos vida. No sé, ¿qué quiero decir? Acá hay un muñeco, ¿ves? Por ejemplo. ¿Qué quiere decir Bandai acá? Si yo soy una marca que hace muñequitos, hago Funko Pop argentinos, no sé, qué sé yo. Una marca nueva, algo que existe, que genera plata y demás. Es como que yo estoy proponiendo hacer un crossover, ¿no? Hacer un trabajo, un negocio con ellos. O sea, decir, che, quiero hacer juguetes de Digimon. Y claramente acá estaría mitad porcentaje para ellos, mitad porcentaje para mí y demás, ¿no? Pero yo no soy una marca. O sea, no se entendió, no sé, no se entendió el mail. No me... Siento que el que me está leyendo fuese un usuario que habla inglés y me responde en español sin saber mucho español. Es rarísimo, o sea... Pero bueno, me quedo con la respuesta del primer mail, ¿no? Que nos gustó más. Vamos de vuelta a lo mismo. No quiero que monetices. Porque va a ser para problemas, ¿no? Y eso tienen toda la razón. Voy a tener que hacer cambios posiblemente en Discord. Voy a tener que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Un amigo me dijo, che, pero si te donan como desarrollador, si alguien te quiere contribuir a la causa como desarrollador, o sea, porque te están como dando algo de, no sé, dinero o alguna, lo que sea, y diciendo, no, esto es como desarrollador, lo que vos hagas no importa. No, sí importa, porque si yo el día de mañana llego a poner mi nombre de usuario en los créditos del proyecto, de este o cualquier proyecto de Digimon, van a decir, che, la gente lo financiaba. Entonces eso es como una donación, una monetización indirecta a mí. Indirecta, digamos, del proyecto, ¿no? Entonces no sirve eso. Eso no sirve. Lo que tengo pensado hacer, porque si yo literalmente, esto que estoy haciendo del proyecto es por un sueño que yo tengo de poder completarlo al juego, ¿no? De tener una versión con mejoras, con más cosas, con contenido extra, una versión española sin errores, que no haya sido por un mod de una persona que agarró una ISO en inglés y que encima cuando la jugás igual sigue teniendo bugs. Yo quiero que sea algo nuevo y bueno, quizás mi sueño se podría llegar a terminar cuando yo lo haga, yo lo complete, si lo completo algún día, o si Bandai saca un remake propio del Digimon, o sea, del World 1. No, esa es una meta que tengo. Si ellos suben un remake ahora, mañana, yo chocho. Chocho porque yo lo que busco es eso. Quiero experimentar de nuevo esa experiencia y me parece como que tendría que ser un llamado de atención. Pero bueno, nada, tampoco es que soy una persona que la esté viendo ahora mismo 2 millones de personas y que tenga una audiencia que esté moviendo y que esté llamando la atención de ellos ni nada. Soy un cero a la izquierda, no es eso a lo que voy. Eh, ellos van a sacar lo que ellos crean conveniente, que claramente no viene siendo proyectos de remake de Digimon World 1, 2 y 3 y demás. Así que bueno, nada, quería contar eso, me parece muy importante lo que pasó acá, me parece
No sé si mucha gente se contactará con Bandai, porque la verdad que no tengo ni idea. No creo ser el único, o el primero, o lo que sea. Eh, un amigo me venía, no llenando la cabeza, pero me venía aconsejando que le escriba porque yo venía con mis dudas, chicos. O sea, no sé que lo puedo hacer, pero y si todo terminaba en la nada, era como que si todo era para una, no solo una cancelación, porque me podían llegar a cancelar y me decían, bueno, listo, un cease and desist y listo. Pero por ahí podía llegar a tener un problema económico, ¿no? Me podían llegar a hacer una demanda. O sea, hace unos días nos vimos con que Nintendo demanda al emulador de Yuzu y gana, porque tiene todos los derechos para ganar. Eh, y puede llegar a Bandai a decir, che, juicio. Y yo no soy una persona ricachona que tiene mucha plata como para poder encontrarme en esa situación y pagarles y listo. No, me arruino la vida. Yo todavía ni arranqué. No es la idea. Por eso es que, bueno, nada, tenía mis dudas y lo tenía que escribir y lo quería compartir con ustedes. Yo sé que por ahí, bueno, esto se está haciendo re largo. Eh, es complicado. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Voy a tener que hacer cambios en el Discord. Voy a poner, seguramente cambiar el nombre del Discord. Por ejemplo, hoy es Digimon World. Lo tengo que cambiar. Pues no corresponde. Yo no puedo tener un disco como si fuese de mi propiedad. Porque encima que es un juego hecho por un fan, es un fangame. No puedo tener el título del juego, que ya es todo copyright. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no quiero cancelar antes de que salga a la luz el proyecto. Entonces me voy a tomar mis medidas y seguramente me ponga a hacer otro proyecto más. Un segundo proyecto, en el cual va a ser totalmente mío. Eh, Todavía tengo mis dudas de cómo lo voy a hacer o qué va a ser, pero va a ser totalmente mío y ese sí va a tener la opción de poder apoyar al desarrollo. No es lo mismo apoyar el desarrollo de un proyecto como tal, completo, a apoyar a un desarrollador. Yo no puedo aceptar nada ahora mismo como desarrollador si yo mañana quiero poner mi firma en mi nombre de usuario en un crédito al final del Digimon World Reward. Entonces no tengo que tener mucho cuidado con eso. Estoy muy contento por la respuesta de ellos, estoy muy contento que me hayan respondido, estoy muy contento con lo que me dijeron. Estoy así porque me estoy planteando lo que va a ser arrancar un segundo proyecto, ¿no? No porque tenga miedo de que no lo voy a poder mantener a las dos cosas al mismo tiempo, porque mucha gente debe estar diciendo, no, dos proyectos, no vas a tener tiempo para el Digimon. Y es, y no es la verdad del todo, porque si yo me ahogo con el proyecto de Digimon, si yo me asfixio con hacerlo, porque actualmente sigo haciendo, yo soy una sola persona que lo está haciendo todo. Entonces, si yo me asfixio con ese contenido, con esto de estar todos los días, levantarme y pensar en seguir, irme a dormir pensando en lo que voy a hacer mañana y demás, puede llegar al fracaso el proyecto y puede llegar a perderse, dejar quedarse en el olvido y yo desaparecer de las redes y como todo, soy un ser humano, o sea, no soy una máquina y puedo flaquear y no es la idea. Y si yo quiero triunfar como en la vida, quiero algún día poder trabajar, ya sea dentro de lo que es desarrollo o para la industria de los videojuegos, tengo que ponerme serio. Y un proyecto propio es una meta muy importante, yo creo que para cualquiera que esté en este rubro, proyecto propio, porque Digimon no es mío. Así que nada. Y a lo que iba con de por qué estoy así, de cómo por ahí estoy medio como preocupado, es porque es lo que conlleva a arrancar un proyecto de cero. Si el Digimon me costó, que encima ya tenía todo, porque tenía todas las ideas, el guión, está todo ahí. Porque hay que hacerlo todo y vos ya lo tenés y abrís el juego en tu consola, vamos a decirlo, así, abrís el juego en tu consola y tenés las referencias.
y vas usando un poco de ingeniería inversa y vas haciendo y recreando las cosas, porque estoy haciendo también un motográfico de cero. Así que bueno, nada, va a ser una etapa de nuevo complicada para recién arrancar con el segundo proyecto. Y sé que voy a poder, pero bueno, no es algo muy bonito cuando arrancas de la nada. Y al Digimon voy a seguir. Voy a seguir con las dos cosas. Y con lo único que se va a poder colaborar es con el otro proyecto. Con este no. Y no creo que me haga otro canal de YouTube porque, nada, no, no creo, no me siento cómodo con esa idea. Entonces voy a seguir así. Voy a subir todo acá. Se van a dar cuenta cuando suba algo del otro proyecto, va a ver la miniatura, va a ser, no sé, diferente, qué sé yo. Entonces directamente el que me esté siguiendo porque solamente esté interesado con lo de Digimon, yo lo recontraprecio y si me quiere seguir mirando los videos de Digimon, joya, buenísimo, perfecto. Eh, y cuando vea que subo otro video del otro proyecto, que no hace falta que lo vea, no tengo problema. Arrancaré así porque tengo que ir dejando, digamos, una historia, un historial de lo que estoy haciendo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por haberse quedado, si llegaron hasta acá. Sé que se habrá hecho muy largo y se habrá hecho aburrido quizás, pero nada, quería compartirlo. Eh, Anduve medio desaparecido, pido disculpas, la verdad que estuve ocupado, mentalmente ocupado, y nada, ya voy a estar de nuevo subiendo actualizaciones y demás al Discord para los que me estén siguiendo ahí. Si no me estás siguiendo todavía en Discord, si te querés unir, bienvenido sos. Y suscríbete acá en YouTube, que así no te perdés nada. Si no te querés meter tampoco en Discord. No lo haces, no hay problema. Pero a mí me sirve para saber que esto le sigue gustando a más gente. Muchas gracias por todo. Nos estaremos viendo en la próxima.